este tema lo hemos titulado Llamados para manifestar el reino de Dios. Así que el reino de Dios es un reino que se demuestra. Donde Dios reina, donde Dios gobierna, nada puede permanecer igual. No hay reino sin rey y no hay rey donde no hay obediencia. Muchos conocen a Jesús como el buen pastor y gloria a Dios, Él es un buen pastor. Pero aún muchos no le conocen a Él como rey. Y debemos recordar que un rey siempre tiene la última palabra. Déjeme decirle que necesidad hay en todo lugar, pero solamente donde hay fe y obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, el reino de Dios entonces se manifiesta de una manera sobrenatural. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 4, verso 20, para darle sustento a esto que estamos hablando, nos dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder. Poder que está a nuestra disposición en el momento que nosotros decidimos aceptar a Jesús el Cristo como Señor y Rey en nuestras vidas, abandonando nuestra vieja naturaleza o pasada manera de vivir, pecaminosa y esclavizante. Recordando que hemos sido nosotros trasladados entonces del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Vivimos en una época donde abundan los discursos religiosos, las redes están llenas de predicaciones, frases y mensajes. Pero el apóstol Pablo declara algo poderoso, que el reino no es solo hablar, sino que hay que demostrarlo. La evidencia de que Dios reina no es cuánto hablamos de Él, sino cuánto se manifiesta su gobierno en nosotros, en nuestras vidas. Donde el Rey está, su reino se nota. Nada puede permanecer igual. Todo cambia y se transforma y pasamos de la incredulidad a la fe. Por eso en 2 de Corintios nos dice el mismo apóstol Pablo, hablándole a los corintios y hablándonos hoy a nosotros también: creí, por lo tanto hablé. Y nosotros también creemos, por lo tanto también estamos hablando el mismo mensaje que Jesús trajo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar físico, es un gobierno espiritual. En Lucas capítulo 17, verso 21, dice que el reino de Dios está entre vosotros. En el libro de Romanos nos dice que el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el reinado de Dios en el corazón y el estilo de vida de los creyentes. Donde Dios gobierna hay orden, hay autoridad, hay obediencia, hay manifestación. En Lucas nosotros encontramos en el capítulo 4, verso 43, una declaración poderosa de parte del Señor. Jesús declaró el propósito por el cual Él había sido enviado. Y Él dice en este pasaje: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Mucha gente había ido a buscarlo después de haber visto los milagros, la multiplicación de los panes y de los peces. Pero Jesús estaba diciéndole a sus discípulos ahora que Él tenía que continuar anunciando el evangelio del Dios. Y luego dice: porque para esto he venido. Él vino para restaurar lo que se había perdido, el gobierno de Dios sobre la raza humana. Y desde el libro de Génesis, Apocalipsis, de tapa a tapa, porque la Biblia no es solamente un libro religioso, es una historia de un rey que tiene un reino y está llamando
a sus hijos para ser ciudadanos de ese reino. O está llamando al mundo para que se conviertan en hijos y ser ciudadanos del reino. Jesús no vino a iniciar una religión. Él vino a restaurar lo que Adán perdió en el Edén, que fue la autoridad. No vino solamente para llevarnos al cielo, sino para traer el cielo a la tierra. Jesús no vino a darnos una religión. Jesús vino a restaurar el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Así que Jesús vino a recuperar el reino perdido. Vino a recuperar la autoridad que habíamos perdido por causa del pecado, no para establecer una religión nueva. Jesús predicó acerca de este reino, no de una religión. Por eso él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no trajo una doctrina, él trajo una cultura, él trajo un estilo de vida del cielo a la tierra. Y es con esa autoridad restaurada que nosotros también estamos llamados a demostrar ese reino. Por eso estamos diciendo que el reino de Dios se demuestra. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. Pero la pregunta es, ¿cómo demostramos ese reino? Por eso decimos que el reino de Dios se debe demostrar con poder sobre las tinieblas. Recuerde usted que en Mateo capítulo 12, verso 28, el Espíritu Santo nos dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que donde hay liberación, el reino de Dios se ha manifestado. Donde hay sanidad, en Mateo 10, versos 7 y 8, Jesús nos dice, y yendo, le dice a los discípulos y a nosotros hoy, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos. Este es un reino de poder. Las señales, las sanidades, son evidencias de una autoridad que nos ha sido delegada. Por eso en el libro de Hechos 1:8 nos dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, solamente entonces, énfasis añadido, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo cual hemos sido llamados a ser testigos, pero con vidas transformadas por el Espíritu Santo. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la historia de Zaqueo. Y la evidencia de la salvación fue su arrepentimiento visible. En su encuentro con Jesús, él dijo, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, a los que antes él robaba, porque era un cobrador de impuestos. Y luego dice, y a los que he defraudado, les devolveré 4 veces más. Estamos viendo que hay un cambio, hay una transformación, hay una evidencia de que realmente él se había arrepentido. Por eso en Romanos capítulo 12, verso 2, el Señor nos invita. Y el reino se nota en una mente renovada. Ya no para andar conforme a este siglo, sino que nuestro entendimiento tiene que ser renovado y transformado, por lo cual ahora podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida es el carácter del Rey que se forma en los seguidores, en los discípulos y en los hijos de Dios. El reino no solamente es milagros, también es dominio propio, mansedumbre, justicia, paz, paciencia, bondad, benignidad y fe. Y muchos nos preguntan, ¿por qué hoy no se demuestra como antes? Porque muchos solo predican un evangelio de palabras. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y dice que ese carácter es que ellos son amadores más de los deleites que de Dios,
y que son aborrecedores de lo bueno. Y eso es lo que estamos viendo en este mundo el día de hoy. Por eso, Pablo, aconsejándole a Timoteo, le dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Así que no hay duda que sin una vida rendida en el altar con intimidad y consagración con Dios, no podemos ver ni manifestar el reino de Dios. Porque el poder del reino no se imita, se recibe en la misma presencia del rey. En una oportunidad, los hijos de un tal Esceva quisieron echar fuera demonios, pero salieron avergonzados, porque cuando el rey no tiene autoridad en nuestras vidas, su reino no puede manifestarse, su poder no puede manifestarse. Porque, ¿por qué no se muestra este poder? Porque hoy se ha sustituido el mensaje del reino por un mensaje de entretenimiento y de estructuras humanas. Los israelitas pensaban que con traer el arca a su territorio bastaba, pero Dios no estaba con ellos. No es método, es relación y obediencia. ¿Cómo se manifiesta este reino? A través de una iglesia que vive en santidad y poder. Que no se trata solamente de eventos, sino de un estilo de vida. Cuando el creyente vive bajo el gobierno de Dios, entonces está clamando, como el Señor nos enseñó a clamar: venga tu reino y hágase tu voluntad. Si el reino no gobierna al creyente, el creyente no puede manifestar el poder de Dios. Por eso nos dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que el resto vendrá por añadidura. El mensaje del reino tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Así que queremos en esta parte, porque sabemos que el tiempo siempre es corto, queremos orar. Quiero orar por todos los radioyentes, por los amigos, por los hermanos, por aquellos que se están iniciando en el ministerio. Permítame orar, Pastor Máximo, y pedirle al Señor para que este reino pueda establecerse en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros negocios y sobre todo en nuestros ministerios. Padre, hoy vengo delante de ti reconociendo que tú eres el Rey eterno, soberano, lleno de gloria. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, no solamente para salvarme, sino para restaurar el reino en tu vida, el gobierno tuyo sobre mí. Señor Jesús, hoy me someto a tu gobierno. No quiero vivir una fe superficial ni una religión sin poder. Quiero vivir bajo tu señorío, donde tu voluntad y tu espíritu me guíen con poder. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir de una manera que el reino sea notorio y que se oiga y se sienta en nuestro caminar día a día. Que nuestra vida pueda demostrar el fruto del reino: justicia, paz, gozo, amor, dominio propio y poder para transformar. Límpianos de todo lo que no refleje tu reino y rompe todo hábito que deshonra al Rey. Destruye en mí cualquier rasgo de religiosidad sin obediencia y levanta en nosotros una vida de obediencia, fe y autoridad. Que en mi casa se vive el reino y que en mis palabras se escuche tu mensaje y que en mis acciones también se pueda manifestar. Señor, no queremos hablar solamente de reino, queremos demostrarlo. Queremos que donde caminemos, todas las fuerzas de la oscuridad retrocedan, los cautivos sean libres y los corazones se acerquen a ti. Declaramos que somos hijos del Rey, que somos embajadores del reino y portadores de tu gloria. Queremos ser, Señor, un instrumento de tu poder en esta generación, en el nombre de Jesús. Amén.